No, amigo. Hola, estamos nuevamente transmitiendo en vivo desde MedLife. La verdad es que el motivo de la reunión de hoy día es para mí una razón de particular alegría, porque la verdad es que nos estamos abriendo un poco más allá de los temas que hablamos habitualmente, que son los temas propios de MedLife. Y hoy día quiero presentarles a un colega, a un querido colega, ¿no es cierto?, que va a venir a trabajar con nosotros y que va a venir a apoyarnos, a complementar desde mi punto de vista las necesidades de nuestros pacientes de MedLife. Y un motivo de consulta bastante común, y según nosotros hemos conversado en varias oportunidades anteriores, son estos dolores lumbares. Hay muchas personas que interpretan que cualquier dolor en la espalda, la interpretación muchas veces es que es el riñón el que les duele. Pero cuando nosotros conversamos acá, yo les explico siempre a mis pacientes que efectivamente una de las causas posibles es que sea un problema con sus riñones, pero la verdad es que no es la única. Dolores en la espalda puede ser de muchos orígenes. Y la especialidad del colega que nos viene, digamos, a ayudar, a complementar acá en MedLife hoy día, la verdad es que llega a solucionar de forma muy importante esa necesidad. Y estamos hablando del doctor Ricardo Soto, que es neurocirujano, y él tiene específicamente que ver con la parte eléctrica del cuerpo, por llamarlo de alguna forma, ¿no es cierto?, y que podría tener una serie de problemas a nivel del sistema nervioso central, a nivel del sistema periférico, pero en el caso de nuestros dolores de espalda, si estos dolores no son de origen neurológico y no hay un problema con el riñón, puede que, no necesariamente tiene que serlo, pero puede que este dolor tenga alguna razón neuroquirúrgica. Por lo tanto, la verdad es que me siento muy contento, ¿no es cierto?, como les decía recién, de presentarles al doctor Ricardo Soto. Él nos va a hablar, nos va a enseñar un poco de este tema en forma inicial. Así es que espero que les sirva y que les ayude y estamos atentos a sus preguntas. Ricardo, por favor. Gracias. Hola, muy buenas noches. Soy el doctor Ricardo Soto Cuadra. Soy neurocirujano formado en la Universidad del Paraíso, en el glorioso Hospital Carlos Van Buren. Bueno, efectivamente lo que decía Patricio, los cuadros de dolor lumbar son una causa muy frecuente de consulta médica. Se estima que es la segunda causa de consulta médica en el mundo. Eh, Más del 80% de la población va a sufrir de algún cuadro doloroso lumbar. Como decía el colega, las causas de dolor lumbar son múltiples. Puede ser asociado a la columna o a las estructuras de la columna. Y a órganos abdominales que también pueden dar dolor irradiado hacia la zona lumbar, como por ejemplo los cólicos renales, cuadros de infección urinaria, etcétera. Entonces es súper importante que ustedes sepan o tengan dudas con respecto a estos cuadros de dolor, cuál es el tratamiento y qué es lo que se hace. Mucha gente dice que dolor de espalda en general van a un traumatólogo o a un neurocirujano. Muy pocas personas saben que la neurocirugía ve la parte de dolores lumbares. ¿Ya? No es lo mismo ser un neurólogo o neurocirujano, son especialidades distintas y yo eso siempre trato de aclararlo. ¿Ya? Y el neurocirujano evalúa tanto patologías de la cabeza como de la columna en general. Bueno, hay que entender también que los cuadros de dolor lumbar, el 80% aproximadamente, no se encuentra una causa aparente. Y hay factores que inciden mucho en la presentación. Más del 80% de la gente que sufre de dolor lumbar evoluciona en un 4% aproximadamente al lumbago crónico. Y ahí esto genera un costo muy importante para la salud pública. Más o menos el 22% de la gente se jubila por problemas relacionados a la columna. ¿Ya? Y este cuadro en sí afecta mucho la calidad de vida de la persona y por ende el desempeño laboral. No sé si ustedes tienen dudas, preguntas o algo. Aquí nos llega un comentario, más que una pregunta, que es de Toto Presley, que dice: es un excelente médico. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Puede contarnos más acerca de cómo poder cuidar nosotros nuestra postura o cadera? Mira, lo más importante es disminuir un poco los factores de riesgo asociados a estos cuadros dolorosos lumbares. Primero, y aunque la gente no lo crea, el tabaco es un factor predisponente al lumbago
forma importante. El tabaco daña los tejidos de la columna, tanto discos, ligamentos como articulares. ¿Ya? Otro factor de riesgo es la edad avanzada, el trabajo estresante, el trabajo con carga pesada, son factores que predisponen mucho a los cuadros dolorosos lumbares. ¿Ya? Y también el sedentarismo y el peso. ¿Ya? Por ejemplo, ahora que hablamos del dolor lumbar, ¿todos los dolores lumbares tienen que ser evaluados por un médico? A ver, lo ideal, a ver, como les decía al principio, el 80% de la población va a tener un episodio de dolor lumbar en algún periodo de su vida. La mayoría, sobre el 90%, este dolor cede en forma espontánea, ya sea con tratamiento médico o reposo. La mayoría de la consulta del dolor lumbar es atendido por médico general. ¿Ya? Hay criterios. Cuando hay signos de alarma, por ejemplo, un dolor que se asocia a irradiación radicular, o sea, una compresión, el famoso la lumbociática que dice la gente, esos, cuando no responden a tratamiento, son derivados al especialista para algún estudio. Aquí nos llega una pregunta de Toto Presley que dice: ¿estar sentado mucho tiempo puede causar una hernia? No, habitualmente los dolores lumbares, a ver, tener una hernia en general, hay un factor hereditario que es la calidad de los tejidos. Obviamente el sedentarismo y la mala postura en la posición hace una sobrecarga en esta columna y puede predisponer que estos discos enfermos puedan provocar una hernia, pero no necesariamente el reposo, estar sentado, va a desencadenar una hernia. Acá Luisa Miranda nos dice: buenas tardes, hace años tuve una rotura en el hombro derecho y aún tengo molestias, siendo que según el doc se cicatrizó. A ver, no es infrecuente, pensé que estamos hablando del lumbago. La patología de columna afecta tanto la parte cervical, dorsal o lumbar, siendo la más frecuente la zona lumbar. Cuando uno tiene una lesión en relación al hombro, no es infrecuente descartar discopatías o hernias a nivel cervical, que dan dolor cérvico-braquial, o sea, dan dolor que se inicia en el cuello y se irradia hacia el hombro. Así que hay que descartar también alguna patología de columna a nivel cervical. Y también Luisa nos pregunta: ¿qué puede ser cuando las rodillas se sienten frías y dolor? A ver, es muy característico cuando nosotros hablamos de dolor lumbociático. La lumbociática sigue la raíz nerviosa que se origina en la columna lumbar. Por lo tanto, cuando el dolor es referido solamente a la rodilla, hay que descartar patología en sí de rodilla. ¿Hay algún signo de alarma que me tiene que hacer? O sea, ¿hay algún signo de alarma para cuando me tengo que hacer una consulta rápidamente? Sí, cuando por ejemplo el dolor lumbar es de inicio agudo, que se irradia alguna extremidad y esta extremidad no se puede mover o se pierde la sensibilidad. Esos son signos de alarma rápido. Son signos de alarma rápido. Ricardo, ¿nos puedes contar respecto de cómo el peso influye en estos dolores de espalda? Bueno, el peso directamente afecta a la columna en sí porque la columna está diseñada para soportar un peso normal. El sobrepeso o la obesidad extrema altera todo el eje mecánico de esta columna, porque la sobrecarga que tienen los ligamentos y las articulaciones que están diseñadas para un peso normal, el tener sobrecarga provoca inflamación, aumento de las discopatías por compresión de estos discos y por la consecuente progresión a hernias, básicamente. ¿Puedes explicarnos qué son eso de las hernias? Las hernias, a ver, hay que entender, las hernias lumbares o de columna no tienen ninguna relación con lo que ustedes saben de las hernias abdominales, hernias umbilicales, que es una de las cosas más frecuentes para operar. La columna está compuesta de los cuerpos vertebrales y estos cuerpos vertebrales están separados por unos discos. Estos discos tienen la misión de amortiguación de nuestra columna.
Estos discos en su centro tienen una gelatina que se llama núcleo pulposo. Esta gelatina actúa de amortiguador en nuestros movimientos y por ende el peso o la sobrecarga va a hacer que este disco colapse en algún momento y parte del contenido interno de este disco salga de su anatomía normal y comprima o irrite alguna raíz nerviosa provocando la famosa lumbociática. Doctor, una duda que siempre he tenido es que ¿son tan malos los zapatos de tacón para el dolor de espalda? La verdad es que el uso de tacos afecta el eje completo de la columna. Si yo camino en puntillas constantemente, sí o sí tengo que modificar el eje de mi columna. Por lo tanto, al modificar el eje y tener que enderezarme y para caminar en punta de pie, va a ser sí o sí que la zona lumbar se sobrecargue, porque las articulaciones van a recibir una mayor carga al tener que modificar el eje. Y eso provoca inflamación y por ende dolor. Y volviendo al tema de las hernias, ¿todas hay que operarlas? No, a ver, eso es muy buena pregunta. Tener una hernia lumbar no significa cirugía. Hay que entender que si yo le hiciera una resonancia al azar a 10 personas, 7 o 8 van a tener una hernia, pero de esas, 2 van a doler, y de esas 2 que duelen, una se opera. Tener una hernia lumbar no significa operar. Acá nos pregunta Luisa, ¿la hernia lumbar se debe a una mala alimentación, sobrepeso o mala postura? A ver, hay un factor hereditario que es la mala calidad de los tejidos. Ya hay gente que tiene mala calidad de los tejidos, la gente que es hiperlaxa, que tiene mal calidad de colágeno, tejido elástico, tiene una mayor predisposición a hacer estas hernias. Otros factores que influyen en provocar una hernia es el tabaquismo, que es importante, y el peso. El peso está directamente relacionado con la carga del disco y por ende el colapso discal. ¿El tabaquismo como fumar mucho? ¿O? El tabaquismo es fumar mucho, genera un daño a todos los que es tejidos blandos, tejidos elásticos, ligamentos, cartílagos, etc. El tabaco no solamente daña el pulmón. Oye, doctor, ¿y nos podés contar respecto de cómo se estudia entonces un dolor de espalda? A ver, cuando es un primer episodio, habitualmente la sintomatología va a remitir solamente con manejo por medicina general, con analgesia, antiinflamatorio, relajante, una que otra kinesioterapia, ¿ya? Pero en caso que el dolor persista es necesario estudiar con imágenes. Y ahí tenemos distintos estudios, radiografías, escáner o resonancia. Habitualmente el especialista neurocirujano estudia la columna con resonancia y para definir cómo está la estructura anatómica y ver qué se puede ofrecer. Acá nos llega una pregunta de Gloria Videla Soto, que nos dice, ¿realizar deportes de alto impacto puede causar una lesión lumbar crónica? Sí, dependiendo qué tipo de ejercicio y qué nivel de entrenamiento. O sea, si es un deportista de alto rendimiento, tiene una pauta de entrenamiento con una alimentación importante, un cuidado especial, por lo tanto tiene una menor predisposición a presentar lesiones. Si es un deportista esporádico que tarde o temprano hace ejercicio y tiene un peso no normal, obviamente va a tener una predisposición a un dolor crónico o cuadros de discopático. Desde el punto de vista de estos dolores de columna y de espalda, ¿hay algún ejercicio que sea preferible para hacer para estas personas que ya tienen dolor? Uno de los ejercicios más recomendados es la natación y evitar los ejercicios de impacto. Uno igual puede hacer bicicleta o ejercicios con elíptica, pero evitar el impacto básicamente. Acá Gloria Videla, que nos hizo la pregunta, dijo muchas gracias. Recordar a las 10 personas que nos están viendo que estamos con el doctor Ricardo Soto, él es neurocirujano, que se incorpora a MedLife desde el día Viernes de la próxima semana. viernes de la próxima semana. Así que estamos hablando acerca del dolor lumbar y cómo prevenirlo y consejos sobre ello. Respecto del dormir, doctor, ¿hay alguna importancia respecto del colchón, el cuidado de donde nosotros descansamos, el dolor de espalda? La verdad es que la postura al dormir no es un factor predisponente, sí influye mucho la superficie en la cual nos acostamos y el peso.
O sea, es distinto un colchón demasiado blando, de esos de espuma blanda y un sobrepeso importante, obviamente la espalda no va a tener el apoyo que requiere. ¿Qué tan frecuente es el dolor lumbar así acá o menos en Chile? Muy frecuente, o sea, estamos hablando que es la segunda causa de consulta médica y hay que entender que el 80% de la población en su vida va a tener un cuadro doloroso lumbar Acá y Rosa, constituye el 22% de las jubilaciones por invalidez en Chile. acá Rosa Sepúlveda dice excelente médico, el mejor. Lisa Miranda dice felicitaciones, muy buena iniciativa para poder informarse. ¿Qué medicamentos en sí se debe tomar para combatir el dolor? Bueno, el esquema de tratamiento es múltiple. Habitualmente uno empieza con analgésicos antiinflamatorios, relajantes musculares y medidas no farmacológicas como el calor local, mejorar la postura, bajar de peso y kinesioterapia. Entonces esto se trabaja a la par más que nada con los kinesiólogos. A ver, depende cómo esté el cuadro agudo, ¿Ya? la indicación de kinesioterapia, porque indicar kinesioterapia en un cuadro agudo puede provocar un mayor dolor. ¿Ya? Lo ideal, yo siempre trato de disminuir el cuadro agudo de dolor y una vez que haya calmado un poco, lo mando a kinesioterapia con un esquema de kinesioterapia integral para poder disminuir la inflamación, que le enseñen a mejorar la postura, fortalecer la musculatura paraespinal, básicamente eso. Acá José Miguel Paredes nos dice, excelente el doctor. Lisa Miranda nos dice, para el dolor lumbar, para calmar el dolor, ¿es bueno colocar compresas frías o calientes? A ver, cuando uno tiene un episodio agudo, cuando recién se provocó el dolor, lo ideal es colocar frío, inmediatamente. Ya cuando pasan 24 horas de dolor, lo que mejor ayuda a calmar el dolor es algo caliente, ya sea unas compresas calientes, un guaterito caliente o estos sacos de arenita o de semillas calientes. Acá Mónica Salazar Arzúa nos dice, viendo desde Chillán, felicitaciones al doctor, respuestas claras y precisas. Muchas gracias. Queremos recordar que el doctor Ricardo Soto va a comenzar a atender en MedLife a partir del día viernes 7 de la próxima semana. Ese día el doctor va a tener horas disponibles en el transcurso de la mañana. Ustedes pueden contactarnos en nuestra página web www.clinicamedlife.cl. Ahí aparecen nuestros teléfonos, nuestro mail y con ellos se pueden comunicar para poder solicitar sus horas. Acá Danitza Torreblanca nos pregunta, doctor, ¿alguna recomendación para evitar el dolor de espalda y cuello a la hora de dormir? A ver, lo más importante también es el estado anímico, que la persona no esté muy tensa o muy contracturada, una almohada cómoda, una postura lo más relajada posible y sin factores estresantes. O sea, es básico tener un buen dormir para no estar contracturado y amanecer con dolor. Ya, ahora tenemos a 15 personas viéndonos. Quería que nos dijeran las palabras acerca de usted nuevamente, para las personas que no los pillaron al principio de la transmisión, para ver cuándo va a estar disponible acá en MedLife. Bueno, muchas gracias. Como reitero, yo soy el doctor Ricardo Soto Cuadra, soy neurocirujano y para mí un honor estar acá en la clínica MedLife. Empezaremos a atender a partir de ya la próxima semana y la idea es poder ayudar a toda la población que requiera orientación un poco en relación a los cuadros dolorosos de columna, principalmente lumbar o cervical. Y bueno, y ser un aporte también para la comunidad antofagastina que requiere también especialistas. Finalmente quiero reiterar mi bienvenida a Ricardo, que se nos suma al equipo de MedLife. La verdad es que yo también estoy muy contento, ¿no es cierto?, que se sume. Yo creo que va a ser una muy buena solución para muchos de nuestros pacientes. La intención de nuestras nuevas transmisiones es empezar a hacer participar a nuestros colegas que trabajan acá. Vamos a pedirle a los otros colegas urólogos que también puedan venir a conversar con ustedes y que les puedan hablar respecto a las alternativas que tenemos acá.
Así que nuevamente Ricardo, te agradezco, muy bienvenido. Muchas gracias por la Te invitación. vamos a seguir invitando a que venga a conversar con nosotros. Sí, encantado de poder también hablar de otros temas que le interesan mucho a la gente, como los cuadros de cefalea, cuadros de vértigo y esas cosas que también son desconocidas y son de consulta frecuente. Así que muchas gracias a la audiencia y gracias por invitarme a participar con ustedes. Vamos a anunciar con tiempo los temas para que se puedan preparar y para que puedan estar atentos a las transmisiones que hagamos y para que puedan volver a conversar con el doctor Soto. Ya, que esté muy bien. Bien, Ya. esté muy bien. Hasta luego. Gracias, hasta luego.